Muy buenos días, chicos de grado sexto. Vamos a iniciar con nuestra clase de biología. El tema del día de hoy es nutrición en reino protistas y fungi. Nutrición en protistas. Entonces el reino protista también es denominado como el reino de los microorganismos eucariotas y está formado por organismos unicelulares, o sea que tienen solamente una célula. Estos protozoos o protistas viven en ambientes acuáticos y se alimentan de otros organismos o de partículas que se encuentran disueltas en el agua. El agua y los minerales y algo otros nutrientes ingresan a esta célula atravesando la membrana celular. Entonces recordamos que tenemos la célula y él va a atravesar esta membrana celular. ¿A través de qué? Procesos denominados como ósmosis, difusión, transporte activo y transporte pasivo. Este reino protista se puede clasificar de acuerdo a su tipo de nutrición. Entonces tenemos organismos autótrofos como las algas y heterótrofos como los protozoos. Entonces, los protozoos, como son heterótrofos, no producen su propio alimento y deben desplazarse para conseguirlo. La mayoría de estos viven en el agua. Ejemplos de estos son la ameba y el paramecio. Acá nos están explicando cómo la ameba realiza este proceso. Entonces tenemos que ella va a capturar el alimento y para poder hacer esta captura la ameba se va deformando. ¿Cuál es el alimento de ella? Oxígeno y agua. ¿Y qué hace? Lo convierte en dióxido de carbono. Ahora la explicación de el tipo de nutrición autótrofa. Entonces tenemos las algas. Ellas pueden producir su propio alimento a partir de sustancias que se encuentran en el agua. Los protozoos tienen una clasificación. ¿Esta clasificación cuál es? Entonces encontramos protozoos flagelados, ciliados, rizópodos y esporosos. Los flagelados pues se mueven por medio de un flagelo. La mayoría de vida de ellos es libre, pero hay parásitos en los seres humanos y otros animales. Un ejemplo de ellos es el trypanosoma, parásito humano causante de la enfermedad del sueño. Los ciliados, entonces como su nombre lo dice, se mueve por medio de cilios. Son parásitos de vida libre e incluso simbiontes como los que habitan en el estómago de los rumiantes. Un ejemplo de ellos es el paramecio, que habita en aguas dulces y tiene una forma de zapato. Los rizópodos se mueven por medio de pseudópodos, incluyen las amebas y los foraminíferos. Las amebas, como lo pueden ver en la fotografía, entonces suelen ser de vida libre. También hay saprofitas y patógenas. Esporosos son parásitos obligados e inmóviles. Un ejemplo de él es el Plasmodium, causante del paludismo que se transmite por la picadura de mosquitos. ¿Cómo realizan estos protozoos el proceso de digestión? Entonces ellos van a tener tres fases principales: ingestión, digestión y absorción. ¿En qué consiste la ingestión? Entonces en la manera como ellos van a ingerir este alimento. ¿Cuál alimento? Ellos ingieren alimentación microscópica. ¿Cómo lo hacen? Envuelven y engloban el alimento mediante un proceso denominado como fagocitosis. La digestión, entonces los alimentos quedan en una vacuola digestiva y esta vacuola, gracias al funcionamiento de algunas enzimas, realiza la fragmentación de este alimento en moléculas más pequeñas. Y por último, obtenemos la absorción. Entonces los nutrientes que pasan del proceso de digestión a absorción van hacia el citoplasma y los alimentos no digeridos son expulsados al exterior de la célula. Nutrición en hongos. Entonces la nutrición en hongos es un poco más sencilla. Los hongos tienen alimentación heterótrofa, puesto que no pueden realizar fotosíntesis porque no tienen clorofila.
Tienen digestión externa, pues vierten al interior enzimas digestivas, sustancias proteicas que actúan sobre los alimentos dividiéndolos en moléculas más sencillas que atacan a los alimentos. Los hongos absorben los alimentos después de digerirlos. Entonces tenemos, los hongos se subdividen en hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Unicelulares, entonces microscópicos y de forma ovalada. Un ejemplo de ellos es las levaduras. Entonces, ¿qué pasan con estos hongos? Descomponen sustancias orgánicas complejas en otras simples mediante un proceso llamado como fermentación. Y tenemos los hongos pluricelulares, no forman tejidos, sino filamentos microscópicos denominados hifas, que se reúnen en una maraña de fibras llamada micelo, ya de tamaño macroscópico. Entonces tenemos ejemplos cuando un hongo se da en la superficie de los alimentos y aquellos hongos que crecen alrededor o cerca de los árboles, en vegetaciones. Entonces estos hongos que encontramos en los alimentos, las hifas crecen sobre materia orgánica como restos de pan o fruta o de manera que esté descomponiendo algún alimento. Y estos hongos en forma de setas descomponen hojas de bosques y se alimentan de algunos residuos de los árboles. Entonces, ¿cómo realizan ellos el proceso de nutrición? Entonces tenemos tres tipos, unos que son saprofitos, otros que son simbióticos y otros que son de parasitismo. Entonces los saprofitos son aquellos que descomponen restos de animales o vegetales muertos o sus excrementos. El proceso de simbiosis entonces se asocia con determinados vegetales para prestarse ayuda mutua, y el parasitismo obtienen sus alimentos de otros seres vivos provocando enfermedades. Entonces acá tenemos cada uno de los ejemplos. Estos saprofitos viven sobre madera, estiércol y restos de seres vivos, transformando esa materia orgánica en materia aprovechable. Los simbióticos forman asociaciones con algas y con los vegetales. Y los que se nutren por medio de parasitismo se alojan en el interior de animales y plantas a los que perjudican. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en una próxima clase.